En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Mi Guía. Pues no olvidemos, Él es mi guiador. Yo necesito siempre una guía. Pues claro, en todas las áreas de mi vida, a lo largo de toda mi vida. Mi guía. Hoy vamos a ver algo que nos enseña la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 22. Miremos aquí lo que nos comparte la palabra de Dios en este día. Me asaltaron, dice así, en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. No olvidemos, he guardado los caminos de Dios. Los caminos, entiéndase, son aquellos por los cuales Él me guía, la senda por la cual Él me lleva, Él me encamina. Continuemos con el versículo 23. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y yo no me he apartado de sus estatutos. Porque yo no me he apartado de los caminos de Dios. Eso es lo que me dicen. No me aparté de Dios. Porque no me he apartado de su palabra. No olvidemos que su palabra es aquella la cual es lámpara, claro, a mis pies. Y encontramos que la palabra de Dios es aquella la cual me encamina. Es mi guía. Mi guía. Pero ¿qué tipo de guía tengo yo? ¿Será que la palabra de Dios me guía para todos los aspectos de mi vida? Pero otro punto muy importante, ¿será que la guía de Dios, pues la guía de Dios es 100% efectiva para mí? ¿La guía de Dios siempre funciona? ¿La guía de Dios siempre es para lo bueno? Versículo 24. Fui recto para con él y me he guardado de la maldad. Pasemos al versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Miren que habla de, claro, Él va guiando mis caminos. Ahora, miren lo que dice, perfecto es su camino. Miren que el camino por donde Él me lleva siempre es perfecto. Entiéndase, la guía de Dios es perfecta. Es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Dios alumbra mis tinieblas. Pero mire el versículo 31. Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Su camino es perfecto. Él es lámpara. Él es guía. Él me alumbra aún en las tinieblas. Entonces, aquí vemos por donde Él me lleva siempre. Él me guía cuando yo esté también en medio de tinieblas. Pero dice, perfecto es su camino. Claro, claro, las tinieblas no son perfectas. La oscuridad, claro que no, es todo lo contrario. Pero en este mundo yo voy a atravesar tinieblas. Voy a estar en medio, sí, de lugares muy oscuros. Pero Dios siempre me va guiando. Perfecto es su camino. Y mira lo que dice a continuación. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada la palabra de Dios. Bueno, el camino de Dios es perfecto, pero su palabra dice que es acrisolada y que es escudo para mí. Escudo, claro, porque me va protegiendo. Yo voy caminando, pero el escudo me va protegiendo. Él me va guiando, pero su palabra también es protección para mí. El término acrisolada quiere decir íntegra, que es intachable. ¿Se acuerdan lo que nos estamos preguntando ahora? La palabra de Dios, en otras palabras, en otros términos, dicho de otra forma, ¿es intachable? Claro que sí. No hay tacha en la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra, o sea, es pura, es limpia. Entonces Él siempre me va guiando. La guía de Dios siempre es una guía pura. El fin nunca justifica los medios en la palabra de Dios, por lo tanto es íntegra. La palabra de Dios es completa para mí, pero además es intachable, es acrisolada. Eso es lo que dice y lo que expresa aquí este pasaje. Acrisolada también significa algo, ¿no? O sea, que se va perfeccionando y se va depurando al ser puesto a prueba o
cuando se sufre algún padecimiento. ¿Qué quiere decir esto? No es que la palabra de Dios se vaya perfeccionando, no, ella es perfecta, sino que lo que va pasando en mí, la palabra de Dios en mí tiene que ir creciendo. Y cada la palabra de Dios, pues se claro, la palabra de Dios va depurando muchas cosas en mi vida. La palabra de Dios, sí, pone a prueba muchas cosas en mi vida. Pone a prueba, por ejemplo, mis creencias, mis convicciones. La palabra de Dios es acrisolada. Y cuando estoy sufriendo padecimiento, la palabra de Dios es aquella la cual me saca adelante, me va guiando, porque acrisolada es su palabra. No olvidemos que Dios prueba mi corazón, siempre, siendo su palabra como aquel crisol. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Un crisol, pues, es un recipiente que se fabrica con unos materiales que se llaman refractarios, que es utilizado para la fundición de cierto tipo de sustancias a muy alta temperatura. Entonces, pues, ahí pues se van formando, se van produciendo diferentes materiales. El crisol para la plata, Dios ahí me va formando. La hornaza es el horno pequeño que utilizan los plateros y los fundidores de metales. Ahí está. Entonces me habla acerca de la plata, por ejemplo, como metal. El oro, igualmente. Claro, ahí está la plata, está el oro. Ambos son elementos, por cierto, químicos. Si uno recuerda por ahí su etapa escolar. Pero estos metales, claro, me dice, van al crisol, van a la hornaza y son probados allí. Y son fundidos allí, son fundidores, son puestos a prueba, pero son depurados en ese lugar. Así es la palabra de Dios en mi vida. Me va depurando cada vez más, va sacando todas aquellas cosas, las cuales no me ayudan, las cuales por el contrario quitan muchas cosas en mi vida. Pero aquí Dios en el crisol, en la hornaza, es donde me va formando. Y seguramente, claro, aquí vemos que son formadas o mejor fundidas a altas temperaturas. Pero luego de ello está la belleza de ese metal que es la plata. La belleza del oro también. Ahí se va viendo. Y eso es lo que Dios hace de usted. Ya cuando pasamos al versículo 33, de aquí a este pasaje de 2 Samuel 22, dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Importante, Dios me ciñe de fuerza, despeja mi camino también, porque Él me va guiando. Pero ¿cómo lo hace? Dios me fortalece. Entonces, ay, Señor, despeja mi camino mientras yo estoy aquí cruzado de brazos. No, Dios le dice, mira, yo te voy a fortalecer. Y la palabra de Dios me fortalece. Y cuando yo soy fuerte, va despejándose aquel camino. Dios despeja mi camino. Versículo 36, me dice a sí mismo, el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Y finalmente el versículo 37, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Necesito que mis pasos sean ensanchados. ¿Para qué? Claro, mis pasos son ensanchados, entonces yo tengo mayor estabilidad. ¿Para qué? Para que yo no resbale, para que yo pues eventualmente no caiga. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No necesariamente el hecho de caer involucra que yo me lesione, o esa es la única manera que me lesiono. Es más, es posible que yo esté caminando y me esguince, por ejemplo, el tobillo. No caigo, pero me esguince el tobillo. Quedé lesionado y no puedo caminar. Hay un hinchazón terrible que tengo allá abajo. Estoy esguinzado, puede que esté fracturado, porque ahí moví, como quien dice, la pierna en falso. Pero Él ensancha mis pasos de debajo de mí. Y no olvidemos que Él es aquel que me fortalece. Y mis pies no han resbalado. ¿Qué entendemos nosotros de aquí? Que la guía de Dios es íntegra. Es íntegra. La guía de Dios. Y esa es la guía que yo necesito. Vamos a encomendarnos a Dios empezando esta semana y este día.
Señor, ahora nos acercamos a ti en este día, iniciando esta semana, pidiendo que seas tú el que siga guiando mi vida. Sé tú guiando, Señor, porque tu palabra es perfecta. Tu palabra es como aquel crisol en mi vida. Señor, tu palabra es íntegra, tu palabra es intachable. Esa es ella, Señor. Guíame por medio de tu palabra. Ahora, Dios, fortaléceme para que así tú despejes mi camino. Fortaléceme para que yo pueda seguir, para que tú, Dios, seas el que vaya abriendo camino, fortaleciéndome, Señor. Gracias porque tú me vas guiando siempre por aquel camino que es necesario. Aún me guías en las tinieblas y en la oscuridad. Ensancha mis pasos, dígale a Dios. Te lo pido. Ensancha siempre mis pasos. Fortaléceme. Ensancha mis pasos. Para que yo pueda continuar, para que yo pueda caminar por el sendero por el cual tú me has llevado. Y me sigues llevando, Señor. Porque si tú ensanchas mis pasos, no resbalaré. Ahora que la bendición de aquel cuya palabra es íntegra y perfecta los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en Puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil, ha sido edificante para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo y que comparta este programa con quien lo puede necesitar. Nos encontramos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.